Hola amigos. Hoy tenemos dos noticias que seguro van a marcar el futuro de esta guerra, e incluso el futuro de los colonialistas de la OTAN. De hecho, el impacto es tan grande, que a Estados Unidos le ha traicionado el subconsciente en unas declaraciones de Biden, que delatan el grado de vileza al que puede llegar la OTAN. Me refiero a la humillación que ayer los países árabes le infringieron al mundo OTAN en pleno, al recibir a Vladimir Putin con todos los honores en su visita oficial a los países del Golfo Pérsico. Porque como veremos, contrasta con el desprecio que los países de la OTAN recibieron recientemente en casos similares, lo que denota el hastío que en el mundo en general se siente contra los colonizadores. La otra noticia es la preparación del ejército venezolano para la ocupación del Esequibo, algo que va a revolucionar el anticolonialismo a nivel mundial, si empieza a cundir el ejemplo en otras latitudes que están sufriendo el mismo desfalco por parte de las corporaciones occidentales. Ante estos acontecimientos, ayer Biden volvió a destapar por segunda vez el tarro de las esencias de la OTAN, cuando quiso asustar a sus Rambos, pidiendo dinero para que Ucrania pueda seguir poniendo los muertos en la guerra de la OTAN contra Rusia. De lo contrario, dijo, serían ellos quienes se tendrán que enfrentar con los rusos. Tendremos tropas estadounidenses combatiendo contra las tropas rusas. Con esta frase Biden instó al Congreso a aprobar los fondos para Kiev. No se podrá detener a Rusia si Washington no entrega miles de millones de dólares a Ucrania, consideró el mandatario estadounidense, en una frase que delata a toda la OTAN sin excepción, ya que provocan guerras, pero que la carne de cañón la pongan otros. Pues ahora resulta que va a tener que demostrar hasta qué punto estaba diciendo la verdad a sus Rambos, porque resulta que el Congreso le negó esos fondos para Ucrania, ¿y ahora qué, llevar a los Rambos a Ucrania? ¿O solo era una bravuconería? Desde luego las dos noticias aludidas les ha dejado aturdidos. La visita de Putin a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita ha levantado ampollas en las cancillerías de la OTAN, ya que a nadie se le escapa la humillación que esto ha supuesto para toda la OTAN en bloque. Hoy muchos medios de comunicación mundiales informan que el presidente ruso fue recibido al más alto nivel en los Emiratos Árabes Unidos y en Arabia. Esto contrasta especialmente con la forma en que recientemente fue recibido el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, en Qatar, cuando tuvo que esperar 30 minutos en el avión para que alguien pudiera recibirlo. No hay comparación con las reuniones del canciller Olaf Scholz, la ministra alemana Annalena Baerbock, y Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos en el mundo árabe. Blinken permaneció en la sala de espera durante 8 horas antes de ser recibido por el príncipe Salman. Pero lo más humillante de todo fue que ninguno de los líderes árabes quiso reunirse con Joe Biden, y este regresó de Tel Aviv a Estados Unidos en desgracia. No es de extrañar el cabreo que hay en las cancillerías de la OTAN, porque Vladimir Putin fue recibido por todo lo alto, llegó a Abu Dhabi, donde se entrevistó con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Al menos 4 aviones de combate rusos Su-35S acompañaron al avión presidencial hasta los Emiratos Árabes Unidos. Putin fue recibido con gran honor, como lo demuestran los vídeos difundidos por los medios de comunicación mundiales. Pero la humillación a la OTAN llegó hasta el recochineo, porque cazas F-16 de fabricación estadounidense pertenecientes al ejército emiratí, dibujaron la bandera de Rusia en el cielo dando la bienvenida a Putin. Eso ya fue la hostia. Recochineo puro. Al inicio de la reunión, Putin enfatizó que los Emiratos Árabes Unidos son el principal socio comercial de Rusia en el mundo árabe, y agradeció al país anfitrión por haber proporcionado un sitio para la construcción de una iglesia ortodoxa. El líder ruso también invitó al Nahyan a la reunión de los BRICS en Kazán el próximo otoño. Tras finalizar su programa en Abu Dhabi, Putin viajó posteriormente a Riad. Durante la visita, Putin mantuvo conversaciones con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Ni Arabia Saudita ni los Emiratos Árabes Unidos son partes del Tratado de la Corte Penal Internacional, lo que significa que no están obligados a detener a Putin en virtud de una orden de arresto. Las reuniones de Vladimir Putin con los líderes de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Irán, indican su deseo de crear una alianza continental para superar situaciones de crisis dejando al margen a Occidente.
podemos señalar algunos factores más que hicieron de la asociación entre la Federación de Rusia y los Emiratos Árabes Unidos una de las principales sorpresas después de 2 años del inicio de la guerra en Ucrania. Los Emiratos Árabes Unidos apoyaron a la Federación Rusa en la votación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la cuestión ucraniana. Las empresas de primera línea rusas Gazprom, Sberbank y empresas de alta tecnología se trasladaron a la Bolsa de Valores de Abu Dhabi. Sber ha registrado una oficina en Abu Dhabi para apoyar negocios de inversión e implementar proyectos en dirección a las finanzas islámicas. Los ciudadanos rusos han aumentado significativamente sus compras de bienes inmuebles en Dubái y otros emiratos para vivienda e inversión, y también están abriendo negocios o transfiriéndolos a los emiratos. En resumen, los emiratos se han convertido en un centro para eludir las sanciones financieras occidentales. Desde 2022, la salida de dinero de Rusia a los Emiratos Árabes Unidos se ha duplicado, afirmó Evgeny Servyakov, jefe del Departamento de Evaluación de Riesgos de Rosfi Monitoring. El presidente de los Emiratos dijo que los Emiratos Árabes Unidos esperan continuar trabajando juntos y desarrollar la cooperación con Rusia en el campo de la energía, proyectos de infraestructura y tecnologías avanzadas, anunciando que es hora de abordar los problemas de Eurasia sin Estados Unidos. La visita de Putin a la región se produce antes de una reunión entre él y el presidente iraní, Ibrahim Raisi, que tendrá lugar el 7 de diciembre en Moscú. La situación palestina se discutirá después de consultar con los líderes árabes. Irán tiene influencia sobre los enemigos de Israel, los grupos chiitas Hezbollah y los hutíes en Yemen, así como el grupo Resistencia Islámica en Irak, que ha estado atacando bases estadounidenses en Irak y Siria. Las recientes reuniones internacionales de Putin indican el deseo de Moscú de crear alianzas globales con países no occidentales que resolverán los problemas a favor de Eurasia en lugar de a favor de Estados Unidos. Recientemente, Raisi hizo una declaración sobre la creación de una alianza intercontinental para apoyar al movimiento palestino y condenar los crímenes cometidos como resultado de la ocupación en la Franja de Gaza. Bloomberg informó a principios de diciembre que altos funcionarios de defensa de Arabia Saudita e Irán estaban discutiendo la cooperación militar entre los dos países. Y en el contexto de la visita de Putin, Bloomberg afirmó el fracaso de los esfuerzos de Washington por aislar a Moscú y señaló que el viaje del presidente ruso a los países del Golfo Pérsico sirve para fortalecer la influencia de Rusia en Medio Oriente. Bloomberg califica la visita de Putin a Arabia Saudita como un fracaso de Estados Unidos por aislar a Moscú. La agencia señala que la visita indica la creciente confianza del líder ruso en la posibilidad de viajar fuera del país, aunque Estados Unidos y la Unión Europea hicieron todo lo posible para evitar que esto sucediera. Se observa que la economía rusa es muy fuerte, mientras Ucrania, que cuenta con el apoyo de Washington y de toda la OTAN, no logra ningún progreso durante el conflicto. La otra noticia viene de Venezuela, que moviliza el ejército y nombra un gobernador interino de la disputada región del Esequibo, actualmente bajo dominio guyanés. También el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó a las empresas estatales del país que comiencen de inmediato la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en Guyana. Al mismo tiempo Venezuela rechaza la presencia del Comando Sur de Estados Unidos en el Esequibo. El gobierno de Venezuela expresó este miércoles su condena a las recientes declaraciones del presidente de Guyana, Irfaan Ali, quien manifestó su aprobación a la presencia del Comando Sur de Estados Unidos en el Esequibo. Al mismo tiempo, la Fiscalía venezolana ha desmantelado una conspiración contra un grupo que pretendía sabotear el referéndum sobre el Esequibo. La investigación oficial logró identificar una serie de financiadores de organizaciones internacionales y empresas extranjeras para conspirar contra el desarrollo del referéndum. La Fiscalía General venezolana anunció este miércoles el desmantelamiento de una banda internacional, financiada por ExxonMobil. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció la movilización de tropas y la anexión de la región del Esequibo, así lo informó la publicación española El País. Maduro ya designó un jefe interino de esta región, el mayor general diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela Alexis Rodríguez Cabello. El líder venezolano mostró un mapa en el que se incluye el territorio Esequibo en Venezuela,
designando al nuevo estado número 24 del país como Guyana Esequibo. El presidente envió un contingente militar a Puerto Barima, en el estado de Delta Amacuro, en la frontera atlántica de Venezuela, muy cerca de los límites de los 160 kilómetros cuadrados de territorio selvático reclamados y administrados de facto por Guyana, informa El País. Esta declaración ha provocado una ola de debates y reacciones internacionales en lo que se refiere al controvertido tema de la propiedad territorial de la región del Esequibo. Pero los colonialistas algo temían, porque de acuerdo con el fiscal general de la República de Venezuela Tarek William Saab, el Ministerio Público detectó una trama internacional que pretendía frenar la consulta del domingo 3 de diciembre en Venezuela. Desde luego la OTAN ha recibido un varapalo a su prestigio internacional de los que hacen época, y ahora todos son elucubraciones de lo que Rusia tenga intención de hacer respecto a la guerra con la OTAN. Y Nicolás Maduro se atreve a intentar expulsar del Esequibo a toda la OTAN en bloque representada por ExxonMobil, y apoyada militarmente por Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Desde luego militarmente Rusia ya está señalando sus intenciones, ya que una vez que ha salido airosa del bloqueo económico que con las sanciones le impuso la OTAN, ahora está realizando unas maniobras con el oro que tienen desconcertado al jardín occidental. Rusia ocupa actualmente el quinto lugar en el mundo en términos de reservas de oro, señala la publicación alemana Focus. Este año, después de una breve pausa, la Federación Rusa empezó a comprar oro nuevamente, y en Occidente se preguntan cada vez más qué podría significar esto. En los últimos meses Rusia ha comprado más de 3 docenas de toneladas de metales preciosos. En relación con esto, hubo un malentendido sobre por qué lo necesitaba. Aunque Focus encontró una explicación, dicen que es bastante lógico que esto se haga para independizarse de las monedas extranjeras del G7. El dólar americano y el euro han demostrado que no son activos seguros y se están tambaleando. Y en este contexto, el oro parece mucho más fiable, ya que no se puede congelar en cuentas bancarias a lo que es tan aficionada la OTAN. Eso explica precisamente la fuerte subida estos días del oro y el Bitcoin. Las inversiones se realizan cada vez más en oro, porque no está controlado por ningún gobierno, y puede cambiarse por otras monedas o utilizarse como medio de pago en cualquier momento en caso de emergencia. Y aparentemente hay un efecto, las operaciones con oro han dado un resultado impresionante. De hecho, Rusia ha reducido su dependencia de los activos financieros occidentales. La mayoría de los estados mantienen sus activos en títulos de deuda de potencias mundiales, por ejemplo los Estados Unidos. Sin embargo, Rusia tomó un camino diferente, deshaciéndose de los dólares y reemplazándolos por oro y yuanes, oro que guarda en su propio territorio sin miedo a que se lo bloqueen las naciones de la OTAN. Al respecto, ayer Moscú criticó que Occidente intenta cancelar todo lo relacionado con Rusia, porque no quiere que el mundo se aproveche de los logros de aquellos a quienes considera de segunda clase. Y en cierta manera la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores rusa María Zaharova, se mofó de la moral de Occidente, cuando dijo que solo el hermoso jardín necesita agua, comida, y todos los demás reciben sobras. Occidente quiere cancelar todo lo relacionado con Rusia, incluso cuando se trata de avances importantes en diversos campos, al tiempo que se lleva todos los beneficios para sí, dejando solo las sobras para los que consideran los países de segunda clase, declaró el miércoles la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova. Cancelen en Occidente todo lo relacionado con Rusia, que solo brille la ideología del hermoso jardín, dijo Josep Borrell, que representa a la Unión Europea. Solo el hermoso jardín, desde el punto de vista occidental, necesita de todo: agua, alimentos, medicinas, y los demás no, o como mucho, que tengan solo las sobras, denunció la portavoz durante una sesión informativa. Las declaraciones de la diplomática hacen referencia a un incidente que provocó un aluvión de críticas hace un año, cuando Borrell calificó a Europa de jardín y al resto del mundo de jungla, en la inauguración de la Academia Diplomática Europea en Brujas, Bélgica. Zaharova recordó que durante la pandemia, cuando Rusia fue el primer país en desarrollar la vacuna contra COVID-19, y ofrecer ayuda humanitaria a todo el mundo, el Occidente ni siquiera la certificó.
provocando una auténtica bacanal en las plataformas de las organizaciones internacionales. Según la alta funcionaria, Occidente no podía permitir que el mundo se aprovechara de los logros científicos de aquellos a quienes históricamente ha considerado de segunda clase, y a quienes sigue etiquetando hoy en día, incluso en los medios de comunicación y en las redes sociales. La portavoz de la Cancillería rusa aseveró que los países del bloque occidental han adoptado esta táctica para señalar que se trata de noticias distintas, diferentes y peligrosas, y aquí María Zaharova lanzó un enigmático mensaje militar que yo no alcanzo a comprender bien su significado. Zaharova también comentó la situación en Ucrania, afirmando que la probabilidad de un enfrentamiento de Rusia con la OTAN es cada vez mayor ante la posible transferencia de cazas F-16 estadounidenses al ejército ucraniano. La Alianza del Atlántico Norte está cada vez más enredada en el conflicto ucraniano, y de hecho, según tenemos entendido, está librando una guerra híbrida contra nuestro país bajo el lema de salvar a Ucrania, denunció la portavoz. Zaharova explicó que los Estados miembros de la OTAN siguen armando intensamente a Kiev, y las entregas de cazas tácticos de este tipo están ahora en preparación. Llevan mucho tiempo hablando de ellos, han creado toda una coalición separada de países que transferirán los aviones al régimen de Kiev, y entrenarán a los pilotos ucranianos, agregó. No obstante, la diplomática señaló que para Moscú los aviones de combate que participen en el conflicto del lado de las Fuerzas Armadas ucranianas, sin importar desde dónde vuelen, serán un objetivo legítimo de destrucción. ¿Qué ha querido decir? ¿Que podrán ser derribados en las naciones desde donde partan hacia Ucrania para misiones? Toda una incógnita. Por su parte, Ucrania sigue con el asesinato de políticos y representantes de la prensa rusos, ucranianos prorrusos. La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania confirmó la liquidación en territorio ruso del exdiputado de la Rada Ilya Kiva. Así lo anunció el portavoz del departamento ucraniano Andrei Yusov. El Comité de Investigación ruso abrió una causa penal por el asesinato del exdiputado de la Rada Suprema de Ucrania Ilya Kiva, en el distrito de la ciudad rusa de Odintsovo. Según los datos preliminares de la investigación, por la tarde, en el parque de una de las aldeas rurales de la aldea de Suponevo, distrito urbano de Odintsovo, un desconocido disparó contra la víctima con un arma no identificada. El hombre murió en el acto a causa de las heridas. Se ha establecido la identidad del hombre asesinado, es el exdiputado de la Rada Suprema de Ucrania, Ilya Kiva. Este asesinato de Kiva se une a los de Dugina y Tatarsky. También ayer en el centro de Lugansk explotó el coche del diputado del Consejo Popular de la República Popular de Lugansk Oleg Popov. Las fotografías del lugar muestran el auto envuelto en llamas. Según datos preliminares, como consecuencia de la explosión resultó herido el diputado del Consejo Popular de la República Popular de Lugansk, Oleg Popov. Vladimir Rogov, portavoz del gobierno, dijo que el incidente estaba siendo tratado como un ataque terrorista. Actualmente se están esclareciendo las circunstancias del incidente y los detalles del estado de salud de la víctima. Los terroristas hicieron estallar un coche en el centro de Lugansk. Esto sucedió cerca del estadio en el centro de la ciudad. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.